trabajar en una agenda común y dejar la confrontación en el pasado fue el pedido que hizo la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, quien fue posesionada hoy. La deuda pública en Ecuador superó el límite legal establecido en diciembre de 2016, según el informe preliminar de la Contraloría General del Estado. Las denuncias presentadas en contra de la fiscal subrogante Tania Moreno ya son tramitadas en la judicatura. En lo internacional, miles de estudiantes se tomaron las calles de Estados Unidos al conmemorarse un mes del ataque en una escuela en Parkland, Florida, y en demanda de un mayor control en las ventas de armas. Y en los deportes, no se pierda un resumen completo de la Copa Libertadores. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Telediario. Enseguida con la información más importante y relevante de este día. Aquí iniciamos. Les contamos que Elizabeth Cabezas fue elegida como presidenta de la Asamblea Nacional con 84 votos a favor. Su nombre emerge de un consenso entre varias bancadas legislativas. A paso acelerado llegaba al Palacio Legislativo la que más tarde sería elegida como presidenta del primer poder del Estado. Elizabeth Cabezas ya no solo contaba con el respaldo de su bloque y del líder de su movimiento, el presidente Moreno, sino también había logrado aglutinar a su alrededor a otras fuerzas políticas. No estamos para las ideologías, estamos para tomar posiciones. Excepto sus exaliados. Los del bando afín al expresidente Correa abandonaron el pleno tras haber sido negada su moción de cambio del orden del día, que planteaba elevar a consulta a la Corte Constitucional la legalidad de la elección de nuevo presidente. No existe fundamento jurídico. Y acto seguido, Fernando Burbano, que hasta hace poco comulgaba con Creo, hoy independiente asambleísta por el Carchi, fue quien propuso ante el Pleno el nombre de Cabezas para la presidencia. De capacidad de diálogo y transparencia, creo yo, imagen necesaria para la renovación de esta función pública, de esta función del Estado. Con 84 votos, 7 más que los que obtuvo Serrano en la elección de mayo del 2017, Cabezas fue elegida presidenta. Ha sido aprobada la moción presentada por el señor asambleísta Burbano. Enseguida, Carlos Berman, quien dirigía la sesión, tomó juramento y la presidenta en su discurso convocó a todos los legisladores a trabajar en una agenda común y dejar la confrontación en el pasado. El Ecuador necesita avanzar. Necesita recuperar la fe, la esperanza, el optimismo que nos robaron. Pese a esta renovación, hay opositores cuyas posturas se mantienen críticas. Yo en lo personal me abstuve porque pensaba que debe haber un giro. Lo primero es la reestructuración de la Asamblea. Cabezas se convierte en la segunda mujer en ocupar el principal cargo directivo de la Asamblea. La duda por ahora es saber si se viene o no un proceso de reestructuración total en el Parlamento. Alexis Moncayo, Telediario. Elizabeth Cabezas ha ocupado varios cargos. En este momento vamos a conocer un poco más sobre ella. Elizabeth Cabezas Guerrero nació en Riobamba el 14 de junio de 1963. Se graduó de economista en la Universidad de Guayaquil. Tiene un masterado en gerencia y un diplomado en banca y finanzas, adquiridos en universidades internacionales. Certificados en universidades internacionales. Entre los cargos que ha ocupado en el sector público están la Subsecretaría General de Despacho de la Vicepresidencia de la República, asesora presidencial, subsecretaria del Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social. Además, fue responsable de los proyectos Hilando el Desarrollo, Negocios Sociales Inclusivos, Nutriendo el Desarrollo, Ferias Inclusivas, Socioempleo, entre otros. También se ocupó de la Dirección Metropolitana de Seguridad Ciudadana del municipio de Quito. Fue concejala de la capital en el periodo 2009-2013. Hace poco integraba la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional y fue integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Competencias y Organización Territorial. Ahora Elizabeth Cabezas es la segunda mujer en ocupar la presidencia del Poder Legislativo. Fabricio Ceballos, Telediario. Y precisamente esta nueva correlación de fuerzas en la Asamblea provoca la primera dimisión en las salas especializadas. Augusto Espinosa renunció a la presidencia de la Comisión de Educación.
Desde hace varias semanas que la comisión no sesiona de forma regular. Augusto Espinosa había perdido el respaldo de 8 de los 12 integrantes de la sala. Esta es la tercera sesión de la comisión en la que no hemos tenido quórum. Espinosa este miércoles, antes de la elección de la nueva presidenta de la Asamblea, respaldado por sus coidearios, todos afines al correísmo, anunció que da un paso al costado como presidente de la Comisión de Educación. Inicio en este momento ya el proceso para mi salida. Nosotros íbamos a proceder a la destitución. En este caso, ha renunciado, pues bien, por el sistema de educación nacional. Esto provocó que la comisión tenga bloqueados los trámites de proyectos de reformas a leyes fundamentales como la de educación superior y la de educación intercultural. Necesitamos regular los organismos de control del sistema también educativo superior. La figura de Espinosa había sido cuestionada en el Parlamento, no solo por su conducción en las sesiones, sino también porque lo señalan como responsable político en los casos de abuso sexual a estudiantes del sistema de educación público. Si este informe de AMPETRA es el borrador que varios tenemos ya en nuestras manos, entonces tendrá que ser derivado a la Fiscalía para que la Fiscalía sea la que verifique si hay indicios de responsabilidad penal. En los próximos días, los integrantes de la Comisión de Educación se autoconvocarán para elegir a las nuevas autoridades. Alexis Moncayo, Telediario. Y esta noche nos acompaña en nuestro segmento de entrevistas la legisladora por la Izquierda Democrática, Vilma Andrade. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ya Elizabeth Cabezas ganó la presidencia, fue elegida por un consenso que se logró en la Asamblea Nacional como presidenta del Legislativo. ¿Usted está de acuerdo? ¿O debería haber sido, como decía la Constitución y algunos de otros legisladores, que debería ser el sucesor, en este caso Viviana Bonilla, y no como la ley de la función legislativa lo dictaminaba? Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches, un saludo afectuoso a la audiencia. Bueno, hay que decirlo claramente. Nosotros en la Asamblea hemos cumplido con el mandato legal y constitucional, porque sí es bien cierto que está el artículo 121, pero hay una ley expresa que determina para el caso preciso de cesación, y es en esa condición que pues se le cesó a José Serrano como presidente de la Asamblea. No se le destituyó, es decir, él no deja de ser asambleísta, él mantiene su curul. Lo que sí se hizo es cesarle en el cargo de la presidencia y por lo tanto establece claramente esta norma de que teníamos que proceder a elegir, y se ha hecho eso cumpliendo además más allá de la mayoría absoluta, que son 70 votos, ha tenido 84 votos de respaldo, prácticamente todas las bancadas. Eso quiero preguntarle, este consenso, ¿cómo se logra? Estos 84 votos, ¿quiénes tuvieron el respaldo? ¿Quiénes fueron los que finalmente dijeron sí, vamos a respaldar la candidatura de Elizabeth Cabezas frente a otras candidaturas? Por ejemplo, May Montaño también, creo, era otra de las posibles candidatas. Sí, efectivamente lo que se dio es ya de antemano, se había señalado pues de que la bancada mayoritaria, de hecho, que tiene la Asamblea es la bancada de Alianza País con 46 asambleístas. Dado eso, nosotros considerábamos que hay que apoyar que entre con un amplio consenso y además con una votación que le permita gobernabilidad, que le permita estabilidad, que le permita trabajar sin mayores complicaciones. Todos sabemos que hay un rompimiento de la fuerza política de Alianza País y esas confrontaciones de hecho se han mantenido hasta el día de hoy. Es la única grupo, los correístas llamados por ellos mismos, de esa manera salieron de la sala, pero el resto participamos. Y los que hemos apoyado a la candidatura de Elizabeth Cabezas es el Partido Social Cristiano, la bancada de Integración Nacional en la que está Izquierda Democrática y otras fuerzas políticas, y también el Partido Suma. Es decir, es un grupo grande de respaldo. Ahora, estos 84 votos, 84 legisladores, de alguna forma esto representa ya ahora una gran mayoría en la Asamblea. Se va a poder de alguna forma debatir las leyes, las reformas con amplitud. A ver, yo lo que creo que los ecuatorianos tienen que estar claros es que aquí hay una nueva correlación de fuerzas que lleva mucho al diálogo.
mucho a los consensos y a que las normas, tanto las reformas cuanto las propuestas de ley, puedan ser consensuadas. Ya no va a tener el Ecuador, ya no tiene en este momento 100 asambleístas como era la asamblea anterior, calificados por muchos de los ecuatorianos que decían levanta manos, que venían las normas prácticamente elaboradas en su mayoría desde Carondelet, tenían nombre y apellido esas leyes, y lo que se hacía ahí es, ni siquiera se debatía, lo que se hacía es levantar precisamente las manos o aprobar las reformas o leyes que venían planteadas. Yo creo que esta nueva etapa lleva también a que podamos establecer estos consensos mínimos para que las leyes tengan las visiones y recojan aportes, contribuciones, visiones, y de esa manera las leyes van a ser mucho mejor, se van a cumplir de mejor manera, y yo creo que lo que de aquí para adelante marca es tener una agenda legislativa en la que pongamos los puntos claros del país. Creo que es fundamental que frente al grave problema que tenemos del desempleo, podemos aportar tanto desde el legislativo cuanto el ejecutivo para ayudar, por ejemplo, a generar empleo. Pero, por ejemplo, ahora mucho se está discutiendo y mucho se defiende la institucionalidad, ¿no?, de la Asamblea Nacional, luego de que se hizo público este audio entre José Serrano y el excontralor Carlos Poli, que de hecho el presidente ya el lunes en su informe ha dicho que se va a dar seguimiento a las denuncias que se han dado a ambos funcionarios, exfuncionarios. Sin embargo, ¿cómo no permitir o bloquear que estas discrepancias que todavía continúan? Recordemos, José Serrano va a seguir siendo asambleísta, usted lo ha mencionado, varios asambleístas afines al expresidente Correa salieron de la sala antes de la votación y de la designación de Elizabeth Cabezas, que esto no se filtre y no penetre dentro de las comisiones, porque se habla de una reestructuración del CAL. También, por ejemplo, Augusto Espinosa también el día de hoy ya él ha renunciado a la Comisión de Educación, algo que ya venía hace algunos días, cuando se han pedido los integrantes de las comisiones que renuncien sus titulares. Bueno, hay varios temas, ¿no? Yo creo que el que se genere una gobernabilidad en la Asamblea es precisamente sobreponer una agenda de trabajo en la que participen todas las bancadas, incluido el grupo de correístas, y se establezcamos cuáles son los puntos realmente y los objetivos que tenemos que trabajar de cara al beneficio de los ecuatorianos. Y lógicamente también en este caso que ha sucedido los inconvenientes en las comisiones, hay cómo procesar estas diferencias. Lo que aspiramos es que esa confrontación que ya es evidente del movimiento de Alianza País, no se lleve esa confrontación a las comisiones. Porque hay pendientes cosas, la ley de comunicación, los integrantes, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay varias leyes. Nosotros mismos hemos venido ya trabajando como Izquierda Democrática, presentamos ya la reforma integral a la ley de comunicación, que la hemos denominado Chao Supercom, porque elimina la Superintendencia de Comunicación, que se convertía en un ente inquisidor, juez y parte. Hemos mantenido lo positivo de la ley, que es el derecho a la réplica, el derecho a la rectificación, no así el linchamiento mediático, que fue una figura que se usó arbitrariamente para pues limitar la labor periodística, la libertad de expresión, la comunicación. Hay muchas normas. Nosotros consideramos que de cara a lo que el Ecuador es una potencia turística y puede ser una potencia turística, es un país bendecido, un país pequeño con 4 regiones, y tenemos que potenciar. En eso hay que generar políticas públicas muy claras, hay que reformar la ley de turismo. ¿Por qué no creer en que podemos dar incentivos a los turistas, que vengan inclusive con un IVA diferenciado? Por lo tanto, el trabajo siempre va a ser en conjunto con todos los estamentos del gobierno y del Estado en su totalidad, incluida lógicamente la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de entrevistas. Vilma Andrade, vamos a continuar con más noticias. Ahora, precisamente continuando con este diálogo que hemos mantenido con la asambleísta, les contamos que el acuerdo de cooperación entre Naciones Unidas y el Estado ecuatoriano para la colaboración con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio se concentraría a fines de este mes. Hoy el organismo sesionó a puerta cerrada. Tras el encuentro en Carondelet con el presidente Lenín Moreno en el Consejo de Participación Transitorio, han dejado claro su apuro. Hemos insistido al presidente que esta colaboración
colaboración que pedimos a las Naciones Unidas es para ahora, no para el próximo siglo, sino para ahora y con la urgencia que el pueblo ecuatoriano demanda. De Naciones Unidas se espera apoyo en 2 vías, una misión de técnicos y además documentos o parámetros que permitan evaluar a las autoridades de control. El primer paso, si ustedes me preguntan en este momento, podría ser remitir la información que nosotros estamos elaborando para que técnicos en cualquier parte donde se encuentren nos den una primera valoración sobre el trabajo que estamos haciendo. El acuerdo con Naciones Unidas se lograría hasta fin de mes. Sin embargo, en el Consejo dicen, ya empezaron a evaluar. La colaboración que tengamos con Naciones Unidas va a ser clave. Pues el mandato popular les concede un plazo de 6 meses. Este martes sesionaron a puerta cerrada, sin hablar con la prensa. Daniel Montalvo, Telediario. El Consejo de la Judicatura admitió a trámite 2 denuncias en contra de la fiscal subrogante Tania Moreno. En una de ellas se pide su destitución. Así lo confirmó el titular de la Judicatura, Gustavo Yal, quien indicó que la primera queja administrativa la presentó el ministro del Interior, César Navas, la anterior semana. Sobre las acciones que tomó la fiscal provincial en relación a los equipos de investigadores que ella había solicitado, que se le habían retirado y que había enviado una comunicación hacia el comandante general de la policía, sobre la cual el ministro del Interior se queja junto con la Policía Nacional por los términos en los que se presentó esa comunicación a la comandante general de la policía. A ella se sumó la denuncia de la legisladora social cristiana Cristina Reyes. Para pedir su destitución por manifiesta negligencia, dado los hechos que son públicos y los vínculos y conexiones políticas que la señora doctora Tania Moreno tiene y tendría con el expresidente de la Asamblea Nacional. Denuncias que fueron aceptadas y ahora la autoridad competente en analizarlas es la Dirección Provincial de Pichincha de la Judicatura. El primer paso procesal constituye el reconocimiento de firma y rúbrica por parte de los denunciantes. De su lado, la fiscal subrogante Tania Moreno, a través de un comunicado, anunció que entregará todas las facilidades en el proceso investigativo que emprenderá el Consejo de la Judicatura como parte de su rol institucional. Mientras desde la Asamblea Nacional se debatirá la pertinencia de llamar a la fiscal subrogante al Pleno. Es importante que el Pleno de esta Asamblea Nacional conozca de palabras de la misma fiscal subrogante Tania Moreno cuáles son las situaciones en las que ha sido involucrada. Se prevé que este jueves la Comisión Anticorrupción presente otra denuncia en contra de Moreno, pero lo hará ante el Consejo de Participación Transitorio, cuestionando su designación en el cargo. Olga Velasco, Telediario. En la Corte Provincial de Pichincha se desarrolló la audiencia de apelación a la sentencia dictada el pasado 24 de octubre en contra de los exfuncionarios de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli, Marco C. y Diego T., por asociación ilícita. El fallo de primera instancia los sentenció a 6 años de prisión. Sin embargo, los abogados defensores de los 3 procesados pidieron la nulidad del dictamen, puesto que el juicio se desarrolló por el delito de delincuencia organizada y la sentencia fue por otro delito. La resolución del tribunal se conocerá en los próximos días. Eso, los hechos fueron otros y lo otro en cambio fue que se lo condenó por otro delito. Acá se lo procesó por delincuencia organizada y el último de los días, ya en la sentencia, el tribunal condena por otro delito, el de asociación ilícita. Y claro, la delincuencia organizada tiene 10 requisitos, la asociación ilícita 2. Díganme si eso no es provocar la indefensión. Y el expresidente Rafael Correa rindió su versión en las investigaciones que desarrolla la Fiscalía sobre la adjudicación del campo petrolero Singue. La defensa del exmandatario recalcó que existe persecución política. Vía telemática desde el Consulado de Ecuador en Bélgica rindió la versión el ex primer mandatario Rafael Correa ante la fiscal Jimena Mena, quien desarrolla la investigación de la adjudicación del campo Singue al consorcio DGC, con base en un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, cuando fue ministro de Sectores Estratégicos, y de otras 20 personas más, mismo que fue elaborado en agosto de 2017. Caso en el que el 1 de marzo pasado el contralor Pablo Celi pidió al fiscal se incluya en la investigación al expresidente Correa. Lo único que le ha hecho el contralor de una manera de lo más desacertada es pretender involucrarlo por una carta que no ha leído. De las miles de cartas que llegan a la presidencia del campo Singue, de muchas cosas, esto es persecución política. Alexis Mera, abogado del ex jefe de Estado, señaló además que Correa no efectuó las negociaciones de dicho campo. No sabemos, eso lo manejaba el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.
¿A cargo de quién? En esa época de Wilson Pasto. Apenas concluyó esta versión, que fue reservada, Rafael Correa reaccionó en Twitter con el siguiente mensaje. Acabo de rendir mi declaración sobre el caso Camposingue, la tercera en 6 semanas. Las anteriores versiones rendidas por Correa fue en las investigaciones de la preventa petrolera con PetroChina y en el atentado bomba en San Lorenzo. Olga Velasco, Telediario. Ayúdenos a encontrar a Agustín Bolívar Mite Mejía, de 85 años de edad. Desapareció el 21 de febrero de 2016 en el sector de Bella Vista de Calderón, en Quito. Si tiene información sobre su paradero, comuníquese al 096-04-60717. Después del corte les contaremos que el Ministerio de Trabajo registró la legalización de más de 600.000 contratos donde sus trabajadores cuentan con todos los beneficios. La actualidad siempre de cerca. El grupo terrorista Boko Haram secuestró a más de 100 niñas en una escuela secundaria en Nigeria. Siga el pulso de los últimos acontecimientos. Savitri Mato trabaja en las minas de carbón. Ella es solo una adolescente. Él se siente casi invisible en Berlín. Hace 3 años, Michael llegó desde Polonia. Desde entonces vive en la calle. La información del planeta en Informe Mundial. Todos los lunes 22:30. Avenida Grigotá, Santa Cruz, Bolivia. Me imagino que se llama así porque hace referencia a un monumento que queda más allácito, que el monumento al Chiriguano es, y también hace referencia a un nombre indígena. La avenida Grigotá se encuentra al sudeste de la ciudad de Santa Cruz, ruta que lleva a los antiguos territorios chiriguanos. Grigotá es el nombre que tomaron guerreros prehispánicos en nombre de uno de los caciques guaraní más importantes. Estos detuvieron el avance de la expansión incaica en lo que se conoce como el Fuerte de Samaipata. Los más grandes exponentes del arte mexicano. Frida Kahlo. Juan Rulfo. Me la llevaré para lejos y para nunca. Octavio Paz. Mi casa fueron mis palabras, mi tumba el aire. María Félix. ¿Te entregas a mí o me destruyes? David Alfaro Siqueiros. En un solo lugar. Biografías. Todos los martes 22:30. Por Ecuador TV. Los microprogramas de la televisión pública. Al rescate de nuestras tradiciones. Comida. Historia. Arte. Turismo. Deportes. Lo mejor de nuestro país en los microprogramas de la televisión pública, de lunes a viernes a las 19:30. Por Ecuador TV. De regreso les contamos que la deuda pública del Ecuador habría alcanzado el 52% a diciembre de 2016, superando el límite legal establecido del 40% del Producto Interno Bruto. Así lo determinó el informe preliminar de la Contraloría. 2 horas le tomó al Contralor General subrogante Pablo Celi la lectura del informe borrador del examen especial a la deuda pública contratada por el anterior gobierno entre enero de 2012 a diciembre de 2016, la cual superó el límite legal permitido de acuerdo al estudio. 96.000 millones del PIB determina un porcentaje del 52.54%. La no inclusión de operaciones como las de preventa petrolera y otros procedimientos de endeudamiento sin sustento habrían determinado esta superación. A la par, se firmó el decreto 1218, con el cual se habría impedido la transparentación de las cifras. Mecanismo por el cual la deuda interna
no fue considerada en el cálculo de la estadística de la deuda. La lectura pública del informe se lo realizó con la presencia del grupo de veedores convocados por la Contraloría para el trabajo de este examen especial. Para ellos esto demuestra que se rompió la institucionalidad del país, perjudicando a la ciudadanía. Asignación mediante un convenio a Petroecuador de la función de gestor de crédito. Petroamazonas se endeuda para adquirir dinero para el Estado. Las autoridades económicas no fueron transparentes, no respetaron la institucionalidad establecida, no respetaron las leyes. El proceso no es concluyente y las personas auditadas, que incluye a funcionarios del Frente Económico del gobierno de Rafael Correa, tendrán 5 días para desvirtuar estas observaciones, después de lo cual se trabajará para tener el informe definitivo. Alex Llanos, Telediario. Y este miércoles las ministras de Economía y de Industrias se reunieron en el gobierno zonal de Guayaquil para tratar varios temas como la reactivación económica y productiva. María Elsa Viteri insistió en no adelantar detalles del plan económico que va a presentar el presidente Moreno a finales de este mes. Nuestra mayor preocupación. Las ministras de Economía e Industrias analizaron las políticas productivas. En la reunión evaluaron los instrumentos a ser utilizados para la reactivación económica del país. Y en conjunto hemos visto que estos instrumentos pueden tener un significado muy importante siempre y cuando, insisto, se evalúe cuáles son los pros y los contras en un sentido global para el gobierno y para la economía. Vamos a lograr acuerdos importantísimos para, como dijo la ministra, que haya esta política de reactivación productiva en marcha con más intensidad de lo que se ha dado hasta ahora. Entre los planteamientos están dinamizar el mercado, materias primas, precios convenientes, exportación competitiva, baja de algunos aranceles a bienes capital, entre otros temas. Acuerdos en la elaboración y en la presentación del plan económico que tiene que ver básicamente con lo que es el frente productivo. Hay distintos caminos para llegar a las cosas. Hay un acuerdo, por lo menos en la información que nosotros hemos puesto a disposición de la ministra, de la propuesta del sector productivo, que es una propuesta consensuada, producto en buena parte de los diálogos del Consejo Consultivo Productivo y Tributario que presidió el MIPRO. El presidente Lenín Moreno presentará el plan económico a finales de este mes. Henry Avelino, Telediario. María Elsa Viteri, ministra de Economía y Finanzas, Eva García, ministra de Industrias y Competitividad, fueron quienes en este momento acabamos de ver cuáles son las reacciones. Estaremos a la espera de más detalles en nuestros próximos informes. Vamos a continuar con más noticias. Aparte de los 124.000 nuevos contratos laborales registrados por el Ministerio de Trabajo en los 2 primeros meses de 2018, esta cartera de Estado registró además la legalización de 500.000 contratos donde sus trabajadores cuentan con todos los beneficios. Para el gobierno no hay señal más positiva de estabilización de la economía y de la confianza que genera la acción gubernamental que la materialización de 124.000 nuevos contratos laborales registrados ante el Ministerio de Trabajo entre el 1 de enero al 28 de febrero del año en curso, según lo informó el presidente Moreno en su espacio El Presidente Informa. Esta es una señal contundente de la reactivación económica que vive, sin duda alguna, nuestro país. Hemos recuperado la confianza y hemos puesto la economía en movimiento. De acuerdo al Ministerio del Ramo, son 124.000 empleos generados en las áreas de pesca, acuacultura y construcción en más de 300 empresas. Del total de contratos, al menos el 60% garantiza a los trabajadores empleo por tiempo indefinido. Este dato es un dato de registros formales realizados en el sistema integrado del Ministerio de Trabajo. Esto no es un tema estadístico, estos son contratos registrados formalmente. De acuerdo a lo informado por el ministro de Trabajo, aparte, esta cartera de Estado ejecutó la legalización de 500.000 contratos entre el periodo junio a diciembre del año anterior. Que no es una mala noticia, por el contrario, es una excelente noticia porque al momento de estar regularizados ante el Ministerio de Trabajo tienen todas las garantías contenidas en el Código Laboral, 13º, 14º, vacaciones, etcétera. La autoridad puntualizó que esto no es suficiente. La prioridad, dijo, es generar más fuentes de empleo, donde el trabajador cuente con todas sus prestaciones que por ley le pertenecen. Javier Ceballos, Telediario.
El primer mandatario, Lenín Moreno, fue designado socio honorario de la Cámara Provincial de Turismo de Pichincha. Al evento asistieron Diego Vivero, presidente de la CAPTUR, y el exalcalde de Quito, Roque Sevilla. Los representantes del sector manifestaron que trabajarán con el gobierno en la promoción del país y en la seguridad para los turistas, con el fin de convertir al Ecuador en destino a escala mundial. Propusieron al jefe de Estado un plan de turismo para la distribución de recursos que sirva para la promoción con la participación del sector privado. El mundo necesita conocernos y tenemos que estar en la percha, tenemos que estar definitivamente en más ferias y necesitamos que los recursos que son y deben ser destinados para el turismo a través de las tasas que se les cobra a las personas para promoción turística sean debidamente canalizados. Por una tasa turística como es el Ecodelta que todos pagamos cuando salimos fuera del país, solo por eso se calcula que se tienen 50 millones de dólares que deberían ser utilizados estrictamente para la promoción del Ecuador en otros destinos del mundo y para construcción de destinos. Hoy vemos cámaras de turismo robustecidas, hoy vemos cámaras de turismo que junto con el gobierno trabajan mancomunadamente para sacar adelante ese sector que, como tú ya lo has manifestado, es esa industria sin chimeneas y con toda seguridad la posibilidad que tiene el país para la época postpetrolera. Y en otro tema, la oferta académica en la educación superior se incrementó en un 40%. Desde el próximo lunes, los estudiantes que rindieron el examen ser bachiller deberán aceptar o rechazar el cupo asignado. Son más de 130.000 carreras. Miles de jóvenes se enfrentarán el próximo lunes a un desafío que marcará el resto de sus vidas, la posibilidad de acceder a una carrera universitaria y a un futuro que les permite emprender un camino de éxito para ellos y sus familias. De la informática, ser un licenciado en informática. 168.000 estudiantes de escala nacional se postularon para el sistema de educación superior público y privado. 72.011 son de grupo escolar de ciclo Costa y 96.812 son de años anteriores. Hemos aumentado la oferta de educación superior en un 40%. Sí, en un 40%. Ahora, el sistema de educación superior puede acoger en este primer ciclo del 2018 a cerca de 130.000 estudiantes entre instituciones públicas y privadas. De los 130.000 cupos, 90.000 corresponden al sistema público en 30 universidades y 26 institutos técnicos y tecnológicos del país. Debemos propender que acceda y se matricule, pero además que permanezca y finalmente que culmine con la graduación. Los estudiantes a través de la plataforma Ser Bachiller podrán postular al sistema de educación superior en 3 etapas. La primera se realizó del 7 al 11 de marzo. 2 procesos de asignación de cupos se habilitarán, del 16 al 19 y del 22 al 25 de marzo. Los jóvenes deberán aceptar o rechazar el cupo asignado por el sistema. El segundo proceso de postulación será del 28 al 31 de marzo, en el que los bachilleres elegirán las carreras y la asignación de los cupos se llevará a cabo del 4 al 6 y del 10 al 12 de abril. Para acceder a la educación a distancia se realizará un tercer proceso de postulación el próximo mes de julio. Si no lograron cupo en esta vez, haremos nuevamente cursos de nivelación general, totalmente gratuitos. Los estudiantes que hayan obtenido las calificaciones más altas en el examen Ser Bachiller serán parte del grupo de alto rendimiento. Tendrán la oportunidad de acceder a una beca en una universidad pública o privada a escala nacional o internacional. Valeria Villarroel, Telediario. Y a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Lenín Moreno, difundió una conversación mediante videoconferencia con una de las graduadas del programa de alfabetización llamada Todos ABC, Yajaira Mendoza. La flamante bachiller se sorprendió al recibir el saludo de la máxima autoridad del país. Hola Yajaira, ¿cómo estás? Muy buenos días, señor presidente. Es un gusto y un honor poder estar hablando con usted. Para mí es un placer y saber que eres una de las 18.000 graduadas. Te deseo mucho éxito en la vida. Sé que vas a seguir la universidad. ¿Qué vas a seguir? Tengo pensado en seguir ingeniería química. ¿Cómo así la química? Me enamoró la química realmente y quiero seguir eso. Ahora mi siguiente meta a cumplir, que va a ser poder graduarme de ingeniería química. Y todos estaremos pendientes que cumplas la meta y sobre todo de ayudarte para que vayas a la universidad y puedas ser, como lo has sido, un excelente estudiante. Muchas gracias. Consigo felicito pues a todos los más de 18.000 estudiantes que han grabado el día de hoy. Una vez más, un abrazo para tu esposo, un besito para tus lindos hijos
y a ti mucho éxito en la vida. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por las palabras. Gracias por el apoyo. Además, Gracias. hablas muy bien, me alegro mucho. No te harás Gracias. política nomás. Ok. Ok, te doy un abrazo. Una buena tarde. Gracias. Les contamos ahora y preste mucha atención a la siguiente ayuda social. En la ciudad de Cuenca desapareció la señorita Doménica Carolina Cuesta Parra. La última vez que se la vio fue el 10 de marzo de 2018 en el mercado 12 de abril. Cualquier información sobre su paradero se pueden comunicar al teléfono 1-800-33-54-86. Café TV, desde el sábado 17 de marzo, de 9 a 11 horas, por Ecuador TV. Personajes que influyeron en la historia, nos cuentan de su vida. Tengo proyectos muy interesantes, estoy siempre pendiente de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Sus metas. He tenido muchos sueños en mi vida, he cumplido el 98-99% de mis sueños. Alegrías. Dentro de mí estoy feliz porque canto. Tristezas. Sentimentalmente la ida de mis padres, ¿no es cierto? Pero una cosa normal, natural es esto, ¿no? Conoce de frente a personajes que hicieron historia en ¿Qué pasó con? Sábado 18 horas. Telediario, primera impresión, con Eduardo Califé, de lunes a viernes 6:55. Marzo nos trae historias de lucha, tragedia e injusticia. Hay que darte una nueva identidad. Pero cargadas con mucha actitud. Sabor y ritmo caribeño. Princesas Rojas. Porfirio. Bocacherías habaneras. Ladies and gentlemen. No te pierdas nuestro cine. Sábados a las 21:30. Por Ecuador TV. Tania Espinosa, madre de 3 hijos. Desde muy temprano los prepara para la escuela. Por la tarde los alimenta y ayuda con las tareas para el siguiente día con el mejor de los ánimos. Mujer tenía que ser. Regresamos con más noticias y luego de ganar la demanda interpuesta al Ministerio de Salud, los jóvenes con cáncer recibieron el medicamento Brentuximab, vital para su tratamiento. Emocionada y sonriente, así se presentó Cristina Aspiazu junto a sus compañeros y amigos de la Fundación de Jóvenes contra el Cáncer, luego de recibir la primera fase de su tratamiento con una nueva medicina para atacar un linfoma de Hodgkin que afecta a su sistema inmunológico. Porque han habido muchos casos que la medicina llega y ya cuando el paciente simplemente no la necesita porque ya está en cuidados paliativos o simplemente ya le ganó el cáncer o murió. El año pasado, Cristina junto con 3 jóvenes más plantearon y ganaron una acción de protección para que el Ministerio de Salud adquiera la medicina conocida como Brentuximab para su tratamiento. El Ministerio de Salud ha comprado la medicina, entregó a Solca para ser suministrada a los pacientes que están atendidos en este hospital. Recibimos y ya empezamos con el tratamiento para ellos. Momentos muy emotivos se vivieron durante el reconocimiento a quienes apoyaron el proceso y confían en que esta medicina aprobada para el tratamiento de los 4 pacientes demandantes
puedan acceder también otras personas con el mismo tipo de cáncer. Si ya vemos que en los 4 está funcionando, debemos al resto de pacientes que necesitan esa medicina. Se prevé 12 pacientes. De momento hay 3 pacientes de jóvenes contra cáncer que también requieren esta medicina. Se puede aplicar la medicina a otras personas que tengan este mismo diagnóstico y salvar así las vidas de ellos y de nosotros. Tanto Anthony Tapia, de 20 años, como Cristina Aspiazu, de 27, beneficiarios de la nueva medicina en Solca, confían en los efectos positivos para su salud. Ya en un mes ya es mi ceremonia de graduación y también es algo que a mí me ha motivado y me ha inspirado a seguir adelante, a graduar ingeniería en turismo. El Ministerio de Salud expresó en su momento su desacuerdo con la sentencia ante la falta de evidencia científica sobre eficacia y seguridad. Sin embargo, los demandantes sostienen que ya se viene aplicando en varios países con total éxito. Rommel Garzón, Telediario. Y precisamente sobre este tema, el Ministerio de Salud explicó los motivos por los que no se ha incluido el Brentuximab dentro de las medicinas que adquiere la cartera de Estado y se refirió al cumplimiento de la sentencia emitida por el juez. Hemos comprado la medicación conforme la sentencia de juez competente para que se haga la administración. Esto está sujeto y depende de la prescripción del médico tratante y evidentemente en parte de la responsabilidad de la prescripción de un medicamento como es el de esta índole está el reportar los avances y si es que hay o no situaciones o reacciones adversas. Actualmente tenemos registrado la petición a nombre de 9 personas. No hemos autorizado anteriormente la adquisición de este medicamento, considerando que no se tiene suficientes datos o muestras representativas sobre la eficacia, seguridad y resultados positivos sobre el tratamiento. No estamos con el proceso de incluirle dentro del cuadro básico de medicamentos. Y los afectados por las inundaciones en la provincia de Los Ríos exigen la ejecución inmediata de obras para contrarrestar la crecida de los afluentes. La secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, constató los sitios. Los pobladores del recinto La Esperanza del Cantón Babahoyo aseguran que este es el 4º invierno en que el río La Clementina se sale del cauce, tumbando los muros de contención. Barrojo y todo eso que estaba allá ahí por la casa, todo pasó luego por ahí. Se va por aquí largo para Barrero, pero todo eso se desbarató ya. La mayor afectación por la falta de obras en los afluentes de la provincia de Los Ríos la sufren los habitantes de la zona rural. Se cuentan por miles las hectáreas de cultivo perdidas. Cerca de 1.804 hectáreas en este sector, principalmente arrocero. Con el propósito de atender la problemática, la Comisión de la Secretaría de Gestión de Riesgos, encabezada por la ministra Ocles, también visitó Ricaurte y Catarama en Urdaneta. Para que ellos puedan contar con recursos y poder responder frente a la necesidad de construcción de muros o de mantenimiento de los muros. Mientras se ejecutan las obras de mitigación a la época lluviosa, los habitantes del recinto Santa Clara temen otra creciente del río Catarama que ya dejó muchos estragos. Aquí nadie quedó en seco, niña. Todas las casas nos fuimos, para allá les daba el agua a la cintura, en el camino el agua ve a mí, en el pescuezo. No sabemos en qué momento puede volver a crecer y cuando ojalá que nos toque de noche. Ciudadanos que empezarán a recibir capacitaciones sobre las acciones de contingencia en caso de una nueva emergencia. Mirta Carrillo, Telediario. Y muchos hablan del sol de estos días y presta atención porque la piel no es la única parte del cuerpo que se afecta ante la exposición prolongada al sol y a las consecuencias de los altos niveles de radiación ultravioleta que se registran en el país, especialmente en la zona interandina. Los ojos también merecen un cuidado especial. En todo el país, especialmente en la sierra, los días soleados de sin nubosidad seguirán emanando altos niveles de radiación ultravioleta, según reportan los organismos especializados. Ya es frecuente observar a la gente protegiéndose con el uso de gorras, paraguas y ropa que cubre la mayor parte del cuerpo. Sin embargo, hay órganos que también merecen cuidado: los ojos. La doctora María de los Ángeles Quisiguiña es coordinadora de oftalmología del Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito. Explica que la radiación ultravioleta puede generar a la larga daño en los ojos si no tienen el cuidado respectivo. Pueden aparecer ciertas quemaduras solares, por ejemplo, esas conocidas como carnosidades, pterigion. El pterigion es un crecimiento de la piel, de la superficie del ojo, y este puede requerir una cirugía porque si crece indiscriminadamente va a tapar el centro de la visión.
Cuidado que pasa por su protección, es decir, con el uso de gafas que cuenten con protección ultravioleta, para evitar los daños de la radiación en la superficie del ojo. En días como estos es fundamental mantener lubricado el ojo con el uso de lágrimas artificiales y no con cualquier colirio, más aún los de venta libre. Compramos indiscriminadamente colirios que pueden darnos problemas a futuro. Estamos en la Semana Mundial del Glaucoma. Al igual que los ojos, la piel es la que mayor afectación tiene con la exposición desmedida y prolongada al sol y radiación. En el mercado hay una variedad de protectores solares que son específicos para cada tipo de piel. Consulte a su médico cuál es el más conveniente. Quemaduras solares repetitivas a lo largo de nuestra vida pueden degenerar en un daño de nuestro ADN celular y por lo tanto degenerar en un cáncer de piel. Los galenos recomiendan aplicar protector solar cada 3 o 4 horas y colocarse el producto en la piel al menos 30 minutos antes de exponerse al sol. Javier Ceballos, Telediario. La Cancillería de Ecuador manifestó su expectativa por la reanudación de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. El proceso se llevará a cabo en la ciudad de Quito. Para el Ecuador es una gran noticia que se hayan retomado los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Realmente celebramos que esta quinta ronda esté teniendo lugar y reiteramos nuestro compromiso con la paz en Colombia, porque la paz en Colombia es la paz para toda América Latina. Y al cumplirse un mes del ataque contra los estudiantes y maestros de la escuela de Parkland en Florida, decenas de miles de estudiantes salieron a las calles en todo Estados Unidos en señal de dolor y también en demanda de un mayor control en la venta de armas. Manifestación nacional en Estados Unidos. Miles de estudiantes se tomaron las calles en varios estados de Estados Unidos para durante 17 minutos conmemorar una a una a las víctimas del ataque en la escuela de Parkland en Florida y para presionar al Congreso para que apruebe una nueva legislación sobre el control de armas. En la secundaria Marjorie Stoneman Douglas, en donde el pasado 14 de febrero un exalumno abrió fuego y mató a 3 alumnos y 14 menores, se ofreció un minuto de silencio en medio de los aplausos y gritos de decenas de personas que se reunieron a las afueras de la escuela. En horas de la tarde y noche, familiares y amigos de los estudiantes ofrecieron una misa de agradecimiento y en memoria a los que perdieron la vida. Las marchas se dieron horas antes de que la Cámara de Representantes aprobara por una amplia mayoría el proyecto de ley destinado a incrementar la seguridad en escuelas del país. Queremos un veto a los aceleradores de disparos, prohibiciones de armas en todos los estados y que nuestros congresistas dejen de aceptar dinero de la Asociación Nacional del Rifle. Por último, pero más importante, queremos que se complete como queremos el refuerzo a la verificación de antecedentes penales. Esto mientras la Fiscalía anunció el pedido de pena de muerte para Nicolás Cruz, autor del ataque. Durante la audiencia, el joven de 19 años se mantuvo en silencio y será juzgado como adulto por un jurado. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y el famoso físico teórico Stephen Hawking falleció este miércoles a los 76 años en su casa en Cambridge. El anuncio lo hizo su familia a través de un comunicado. El científico que explicó el universo desde una silla de ruedas y acercó las estrellas a millones de personas alrededor del mundo murió esta madrugada en su casa de Cambridge. Coincidencialmente, un 14 de marzo, fecha del nacimiento de Albert Einstein. La noticia la dieron a conocer sus hijos Lucy, Robert y Tim mediante un comunicado. Estamos profundamente tristes porque nuestro amado padre ha fallecido hoy. Fue un gran científico y un hombre extraordinario, cuyo trabajo y legado perdurará por muchos años. Y no da detalles acerca de la razón de su fallecimiento, solo se sabe que murió pacíficamente en su casa. Hopkins nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, Reino Unido, y era considerado como uno de los científicos más influyentes desde Albert Einstein, no solo por sus decisivas aportaciones al progreso científico, sino también por su constante preocupación por acercar la ciencia al público y su coraje frente a la enfermedad degenerativa que padecía desde los 22 años. Los médicos le dieron solo 2 años de vida, pero vivió 54 años más. Fernanda de la Bastida, Telediario.
Y es que Stephen Hawking fue el científico más popular del mundo, un genio que develó secretos del universo y luchó contra una terrible enfermedad. Welcome, Professor Stephen Hawking. Stephen William Hawking nació en la ciudad universitaria de Oxford, cerca de Londres, el 8 de enero de 1942, día del 300 aniversario de la muerte de Galileo. Se casó 2 veces y tuvo 3 hijos, Robert, Lucy y Timothy. A los 21 años fue diagnosticado con una enfermedad de neuronas motoras incurable que lo dejó en una silla de ruedas y que lo obligó a usar una voz de computadora para comunicarse. So I rely on technology to help me communicate and live. Años después se convirtió en profesor lucasiano. Su lucidez seguía intacta, pero ya no podía andar, escribir ni alimentarse por sí mismo, y su habla era poco articulada. Hawking puso a prueba las teorías de Newton en 2007, cuando a los 65 años de edad realizó un vuelo de gravedad cero en Estados Unidos. Se convirtió en uno de los mayores expertos del mundo en gravedad y agujeros negros. Escribió 7 libros gracias a un programa que le permitía redactar 3 palabras por minuto, entre ellos su gran éxito, Breve Historia del Tiempo, que vendería más de 10.000 ejemplares. Fernanda de la Bastida, Telediario. Todos los días a las 5:30 de la mañana. Infórmate sobre los temas de actualidad agrícola. Consejos, noticias importantes. La fortaleza de un cabo. Para estar bien alimentado necesitamos consumir nabo. Y un poco de humor. Todo lo que necesitas para que empieces tu jornada con la mejor de las energías. Tierra y mar. Las noticias del agro. De lunes a viernes 5:30 de la mañana por Ecuador TV. De lunes a viernes, La Otra Mirada tiene platos deliciosos para ti. Prepara un pelao de gallina. Vamos a picar un poco más la gallina. Pimienta. Un amero relleno. Un poquito de limón. Los golfeados. Tocamos nuevamente en el bol. Una media panela de 1 kilogramo. Saborea los platos más exquisitos en La Otra Mirada Gastronómico. Chúpate los dedos. De lunes a viernes 12:30. Humor, ocurrencias y diversión en Avespados. De lunes a viernes 20 horas. Avespados, alzando pelito. Por Ecuador TV. Sí, ya de esta no me salva nadie. Lugares emblemáticos y sobre todo una gastronomía excelente. Conoce nuestro país en La Ruta de Enrique. Todos los sábados 17:15. Por Ecuador TV. Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador. Esta quiteña ocupa un puesto importante en nuestra historia. Participó en el proceso independentista y defendió el amor que sintió por Simón Bolívar. Mujer tenía que ser. Fanático. ¿Cómo están, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en Fanático. Hace muy poquito terminaron los partidos de Copa Libertadores con los equipos ecuatorianos, lamentablemente con derrota para ambos. El caso de Emelec, que recibió a Flamengo, y Delfín, que estuvo de visita en Colombia, el Atlético Nacional. Vamos a las imágenes de lo que se vivió en el Estadio Capuel, en un partido intensamente disputado y que en el segundo tiempo arrancaba con esto, el gol de Brian Angulo, el Cuco Angulo, que atraviesa un buen momento, minuto 65, tras una muy buena habilitación de Pedro Quiñones. Angulo que define, pasa rozando en uno de los zagueros de Flamengo y marcaba el primero para Emelec. Ya era minuto 65 y nos hacía pensar de que Emelec incluso podía alcanzar un gol más y asegurar lo que habría significado su primera victoria en este grupo de la Copa Libertadores. Hay que indicar que en territorio colombiano en la primera fecha Emelec empató con el Independiente de Santa Fe. Buena la anotación de Brian Angulo, como le pica la pelota
Pedro Quiñones y marcaba el primero para Emelec. Desde otro ángulo y por supuesto la gente que lo celebraba. A propósito, un reconocimiento especial a la hinchada de Emelec que hoy llenó el Estadio Capo, como lo vemos en las imágenes. Sin embargo, poco después del gol de Angulo llega la reacción de Flamengo con su máxima figura que ya se va para España a propósito, ¿no? Vinicio Junior al minuto 78 ponía el 1-1. Un descuido en la saga del conjunto millonario, se le pasa a Oscar Bagüí. Intenta reaccionar luego Marlon Mejía. Miren, aquí está. La habilidad del brasileño entre tres jugadores, se abre espacio. Intentó después Jorge Guagua. Mira, ahí se le va. Aflojó la marca, no alcanzó Dixon Arroyo tampoco y el zurdazo para poner el empate, el 1-1, que ya generaba susto y preocupación en la parcialidad de Emelec. No hizo un buen primer tiempo Emelec. En la parte final entró Jefferson Montero a reemplazarlo a Robert Urbano, que se lesionó. Algo cambió, pero no le alcanzó, no bastó con eso. Miren esta jugada, un pase larguísimo, otra vez desde el costado derecho la jugada y el remate para un golazo de Vinicio Junior, ya a poco del final, minuto 84 como lo vemos, y se marcaba el 2-1 definitivo. Resultado importante para Flamengo, que en la primera jornada había empatado ante River de Argentina 2-2 en territorio brasileño y ahora consigue su primera victoria. Este resultado lo complica a Emelec, más allá de que todavía tiene partidos en disputa, pero en estos grupos tan cerrados de Copa Libertadores, la clave es que lo ganes todo en condición de local y luego vayas a sacar puntos afuera, tal como ya lo había hecho en territorio colombiano. Vamos hasta Colombia, precisamente al estadio Atanasio Girardot de Medellín. No le fue bien al Delfín. El peso de no contar con jugadores como Roberto Latuco Ordóñez, como Pedro Ortiz, después se fue expulsado incluso Luis Luna. Aquí se marca una acción penal, los reclamos que se daban sobre el árbitro precisamente. Hoy estuvo Denis Corozo bajo los tres palos del conjunto ecuatoriano. Y en este que era el debut internacional del equipo de Delfín, que está dando sus primeros pasos en el máximo torneo de clubes a nivel continental. Ahí está la acción en la que cae uno de los jugadores. Ahí hay un empujón del zaguero del equipo de Delfín. Saltaba Luis Cangá para rechazar, pero ya antes el árbitro central había marcado la pena máxima y una tarjeta amarilla. Y aparecía Dairo Moreno, una de las figuras ícono de este equipo, el Atlético Nacional, y con esa definición hacia el mismo lado donde se lanzaba Corozo, que al menos acertaba el lugar donde iba la pelota, pero no alcanzó a contenerla. Y ahí está. El primero para el Atlético Nacional, que se ponía en ventaja a los 32 minutos en la primera parte. El equipo dirigido por el argentino Almirón, que en la previa había destacado algunas acciones del equipo de Delfín, lo había observado en su último partido ante Barcelona, a pesar de que no lo ganó en el Estadio Jocay, pero resaltaba algunas individualidades que hoy lamentablemente no aparecieron para el equipo ecuatoriano. En una cancha difícil, un escenario complicado por lo que representa el Atlético Nacional y sobre todo por cómo la gente lo vive también. Aquí llegaba el segundo gol. Reinaldo Lenis a los 46 minutos ponía el 2-0 a favor del cuadro verdolaga, que está tratando de alcanzar ese protagonismo precisamente en la Copa Libertadores de América. Marcarían también Magnelli Torres al minuto 53 y el mismo Reinaldo Lenis al 57. Aquí vemos precisamente lo que ocurría con el tercer gol. Este es Magnelli Torres, otro de los referentes del conjunto colombiano, el Atlético Nacional. Tiene la triangulación, pases consecutivos. Otro jugador que deja que la pelota le llegue con comodidad a Magnelli Torres, que definía de esta manera para poner el 3-0. Es una situación complicada igual para el equipo de Delfín, porque en la primera presentación apenas empató en condición de local ante el Bolívar, que a propósito empató hoy